Pues yo, desde que vi a la señora, porque no me había percatado, me paro y le doy el asiento. Cuando le doy el asiento, todo el mundo se queda mirando. Es tan tal que cuando yo me paré en el tubo y agarrando el ancla, una persona que hablaba español me dijo, ¿tú no eres de aquí? Y yo le dije, no, yo soy de República Dominicana, estoy de vacaciones. Me dijo, claro, yo me lo imaginé, porque es que esas cosas nadie las hace. Había personas que cerraban sus negocios o te decían que no te pegara, porque al parecer hay personas que han utilizado el evangelio para llegarle a ellos y llevártele algo. Y empecé ahí a ministrar y el Señor bajó la cabeza, muy afligido, porque el Señor mostró lo que Él tenía oculto. Bendiciones, buenos días, bienvenido a este su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana urbana, de podcast, entrevistas, testimoniales, todo lo que sea necesario para lograr que tú tengas una relación estrecha con Dios. El día de hoy traemos un capítulo más de Historias con Pedro el Heraldo. Primero quiero aprovechar y leer la palabra en Marcos 16:15 y dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios, aleluya. Tú sabes, esta palabra yo la veía como algo por arribita. Yo entendía que ir por todo el mundo a predicar el evangelio solamente arropaba este país o solamente arropaba a la gente que yo conocía. Pero habla de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y se fueron dando situaciones, la cual te voy a contar en esa historia. En mi primer viaje a los Estados Unidos, fue un viaje más turístico que evangelístico. Y con algunos familiares fui a algunos monumentos de la ciudad de Nueva York. Fui a la Escalera Roja, que es donde uno normalmente se pone para decir que fue a Nueva York. Fui a donde estaban las Torres Gemelas. Y fui a donde estaba la Estatua de la Libertad. Para ir a la Estatua de la Libertad hay que montarse en un catamarán, que es como un pequeño barco, una pequeña embarcación, no tan pequeña como una yola, pero sí un poco amplia, caben muchas personas. Y pasó algo que fue del primer paso que yo tuve de evangelismo en los Estados Unidos. Y te voy a explicar. Cuando llegamos ahí, hay pocos asientos, lo que hay asientos alrededor del catamarán y muchos tubos en los medios para que la gente se agarre del tubo y algunas anclas donde la gente se puede agarrar en lo que el trayecto de la embarcación lleva a la isla donde está la Estatua de la Libertad. Bueno, pues déjame decirte que cuando vamos de camino, hay una señora que llega aparentemente como de algunos 70 o casi 80 años. Y cuando ella llega, los hijos de ella la agarran de uno de los tubos y ellos se agarran del ancla y la tienen más o menos custodiada. Pues yo, desde que vi a la señora, porque no me había percatado, me paro y le doy el asiento. Cuando le doy el asiento, todo el mundo se queda mirando la acción. Para mí es algo normal, pero para ellos fue algo que no habían experimentado hace un tiempo, parece ser, porque fue mucho el asombro. Es tan tal que cuando yo me paré en el tubo y agarrando el ancla, una persona que hablaba español me dijo, ¿tú no eres de aquí? Y yo le dije, no, yo soy de República Dominicana, estoy de vacaciones. Me dijo, claro, yo me lo imaginé, porque es que esas cosas nadie las hace. O sea que es un país donde hay personas que han perdido la sensibilidad con las personas mayores. Y habiendo mucha gente joven, tuve yo que levantarme y darle el asiento a ellos, que lo hice con mil amores. Pero eso predicó hasta mi familia, porque vieron la forma de cómo yo me desprendí del asiento para darle el asiento a esa señora. Otra de las cosas es que cada viaje que yo voy a los Estados Unidos siempre le oro al Señor
con qué propósito Él quiere que yo vaya allá. Y he explicado en antiguos podcasts que me ha tocado orar por los proyectos de mi hermano, por algunos familiares y así. Pero uno de esos viajes, en el 2019, yo, aparte de que voy a varios estados, también tengo muchas personas allá. Y justamente se había dado cuenta mi hermana y amiga Yulisa Moya, esposa de Lara Street Prophet, que yo estaba en los Estados Unidos y nos contactamos para juntarnos. Y ella dijo, óyeme, el sábado que viene nosotros tenemos evangelismo en el Alto Manhattan y queremos que tú estés. Ya usted sabe que yo acabo de llegar a Providence, no tenía ni un día ni dos, y ya había coordinado el estar en ese evangelismo. Desde ahí empecé un propósito, porque ya cuando tú sales a evangelizar directamente, las cosas cambian, son distintas. Pues déjame decirte que llegó ese sábado, y cuando llegamos allá, oramos, había un grupo de jóvenes, creo que fue que estábamos en un negocio dominicano que vende comida afuera, en las afueras, y ahí oramos, ahí hicimos una oración general y salimos a evangelizar. Pero las cosas que yo experimenté verdaderamente me chocaron mucho. Y es que muchas personas le tienen miedo a las personas cuando le van a orar o cuando le van a evangelizar. Había personas que cerraban sus negocios o te decían que no te pegara, porque al parecer hay personas que han utilizado el evangelio para hacer cosas que no son legales. Entonces ellos ya no confían, creen que es un truco, creen que es que tú estás haciendo eso para llegarle a ellos y llevártele algo. Entonces es muy fuerte el rechazo que uno siente. Pero como fueron pasando los momentos, íbamos pidiéndole a las personas que sí aceptaban la oración. Recuerdo que Lara inició con la oración a un joven que estaba, siendo se podría decir que el movimiento de bebidas alcohólicas a un bar o un drink, era algo que estaba afuera, y él le dijo que si le permitía que orara por él. Y cuando él oró, esa persona se derramó en llanto y fue muy tocada por el Espíritu Santo. Bendigo la vida de mi hermano Lara Street Prophet, que tiene una gracia y un don de evangelismo que es netamente de Dios. Y cuando le habla de parte de Dios con su gran testimonio, es inevitable que el otro no se ha chocado con la presencia de Dios y caiga en llanto. Entonces ahí seguimos evangelizando, nos dividimos en grupos. Y en una me tocó orar por un grupo de caballeros ya muy adultos que estaban en una esquina de un parque. Y le pedimos que nos permitieran orar por ellos. Pues cuando empezamos a orar, que me tocó a mí, yo empecé a orar y el Señor empezó a hablarme. Y en medio de la oración, el Señor me decía lo que estaba viviendo alguien ahí. Y cuando yo terminé la oración, le dije, no me puedo ir sin antes decir que aquí hay alguien que se sienta en la esquina de su cama a llorar y a pedirle al Señor que por qué no se le dan los proyectos que Él vino a cumplir en este país. Cuando yo dije eso, hubo un señor que abrió los ojos, porque al parecer eso no se lo había dicho a nadie, eso me lo reveló Dios. Y empecé a ministrarle y a hablarle de parte de Dios y a decirle las cosas que Dios le mandó a decir. Y empecé ahí a ministrar y el Señor bajó la cabeza, muy afligido, porque el Señor mostró lo que Él tenía oculto. Cuando salimos de ese momento de ministración y oración, nos movimos además a algunos más lugares
Y las personas, sin llegar el tiempo de cerrar su negocio, cerraba su negocio, o había gente que estaba recogiendo, no le decía, ¿te podemos ayudar? No, déjenlo ahí, yo lo resuelvo. Ya mi esposo viene ahí y me va a ayudar. Ah, ya viene fulano, me va a ayudar. Ah, ya viene este y me va a ayudar. El caso es que la gente se resistía a que uno le diera una ayuda genuina, porque era tan manchado que estaba el evangelio en esa parte, que entonces se le hacía difícil de que ellos aceptaran que uno entrara a hablar con ellos o darle una mano amiga. Y eso me chocó mucho, porque todavía nuestro país acepta la palabra, todavía mi país acepta que nosotros podamos llevar una palabra. Hay gente que son receptivas a la palabra de Dios. Hay personas que no importa la situación que esté pasando, le abren la puerta a la palabra, a una administración, a una oración. Y hay países como ese país en Estados Unidos que no lo permiten. Ahora, ¿qué yo pude entender yo? Es que yo entendía que predicar el evangelio a toda criatura se cerraba a mi entorno, que ya yo estaba en otro país, no tenía esa tal obligación. Pero Dios fue dando por medio a mis actuaciones, porque por eso es que tú predicas más con tu testimonio y tu forma de vida que con lo que tú puedas decir de la boca para afuera. Así que yo pude entender que nosotros estamos llamados con un propósito de llevar la palabra en acciones, hechos, y no solamente en palabras. Y donde quiera que tú vayas, donde quiera que te encuentres, lleva la palabra, predica la palabra, muestra al Señor, porque el tiempo está cerca. Muchas cosas se están dando. Mira cómo está la guerra de Israel, Irán. Mira cómo están países con países matándose, ya casi anunciando una tercera guerra mundial. O sea, lo que estamos diciendo es que los tiempos están difíciles. La canasta familiar no es la misma, ya es más cara. Los sueldos están iguales, no bajan. Son muchas cosas que están pasando que llevan a las personas a la depresión, a que no tener consuelo. Y cuando tú traes una palabra buena, una palabra nueva, unas buenas nuevas de salvación, las personas tienen un nuevo aliento de vida. Las personas tienen un nuevo respirar. Las personas ven una esperanza en Cristo Jesús. Así que no te quedes con ella. Lleva la palabra de Dios a todo lugar, a tu trabajo, a tus amistades, a donde juegas deporte, que Dios te va a respaldar. Si nadie ayuda, tú ayuda. Bueno, trayendo a mis hijos el día de hoy de la escuela bíblica, había un vehículo quedado en el medio y había más de 5 vehículos esperando que el Señor moviera. Y yo me orillé a un lado y empujé el carro para que se pudiera poner a una orilla en lo que él buscaba un mecánico. Y el Señor me dio la gracia. Y yo le dije que Dios se le bendiga. ¿Qué tú crees que eso no le ministró? Porque habían 10 vehículos esperando que él se moviera del medio, pero nadie se detuvo a ayudarlo a empujar. Porque las personas han perdido la sensibilidad, el amor al prójimo, el ayudar al hermano. La gente está en su mundo y se ha olvidado de que estamos en esta tierra con un propósito y que unidos somos más y que unidos somos mejores. Lamentablemente las cosas han cambiado, pero te puedo decir que mientras estemos vivos, mientras tú respires, predica la palabra, porque hay oportunidad. Hay personas que ahora mismo no tienen la oportunidad de recibir una palabra de salvación que tú tienes. Y a veces está la oportunidad y tú no la das. Predica la palabra en todo momento. Bendice, ayuda al prójimo. Porque la Biblia, Dios resumió los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y si tú amas al prójimo como a ti mismo y tú te sientes seguro con la salvación en Cristo Jesús, pues bríndala. Brinda la salvación, que es gratuita. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Predica la palabra para que muchas personas sean arrebatadas de las manos del enemigo. Hay personas atadas en maldiciones generacionales
en problemas mentales, en problemas de financieros, y solo necesitan a alguien que les lleve la palabra. Así que nada, te quería dar parte de este testimonio de lo que fue un día de evangelismo en Estados Unidos. Y así han sido todos los viajes. De ahí he levantado un propósito para que cada vez que yo vaya a ese país, poder llevar una palabra o ir con un propósito específico para bendecir a alguien o a muchas personas. Igual lo hago en mi sector, igual lo hago en mi barrio, igual lo hago donde quiera que voy. Porque nuestra vida sin un propósito por el cual luchar no tiene sentido. Y el propósito de nuestras vidas tiene un mandato divino, que es predicar la palabra de Dios a toda criatura, a toda creación de Dios. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte, dale like, comenta, para que muchas personas puedan recibir la palabra de Dios y recibir al Señor Jesús, que es el único que nos da felicidad plena y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Bendiciones.